Esto te lo ocultan, una verdad que nadie está preparado para escuchar. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo. Pero te advierto, una vez que lo sepas, no habrá vuelta atrás. La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Y no es la revolución utópica que te han vendido. No es progreso. No es evolución. Es el principio del fin de la humanidad tal como la conocemos. Mientras la mayoría de las personas siguen atrapadas en la distracción constante de las redes sociales y el entretenimiento basura, una élite silenciosa está ejecutando el plan más ambicioso y oscuro de la historia, la fusión entre el hombre y la máquina. No te engañes, no es ciencia ficción. No es una teoría de conspiración. Es real. Y está ocurriendo ahora mismo. Imagina un mundo donde no puedes confiar en tus propios pensamientos, donde tu cuerpo y mente ya no te pertenezcan, donde la IA decida lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas. ¿Crees que exagero? ¿Crees que esto es imposible? Entonces ya eres víctima de la mentira. Lo que nadie quiere que sepas es que el transhumanismo no es progreso, es esclavitud. No se trata de mejorar la humanidad, se trata de controlarla. Se trata de erradicar lo que nos hace humanos y reemplazarlo con algoritmos, con chips, con obediencia absoluta. La verdad es que ya hemos cruzado el umbral. La IA no solo está reemplazando empleos, está reprogramando la sociedad entera, redefiniendo la realidad. Y mientras tanto, las grandes corporaciones y gobiernos manipulan el discurso público para hacerte creer que esto es algo inevitable, algo bueno, cuando en realidad, es la mayor amenaza existencial que hemos enfrentado. Pero aún hay esperanza. Sí, la guerra contra la humanidad ya comenzó, pero tú todavía puedes elegir de qué lado estar. Puedes seguir siendo una marioneta del sistema, dejando que la tecnología te controle sin cuestionarlo, o puedes despertar ahora, abrir los ojos y descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Este vídeo te mostrará lo que nadie quiere que sepas. Las pruebas, los planes ocultos y lo que realmente está en juego. Pero te advierto, la información que estás a punto de ver no es para los débiles. No es para los que prefieren vivir en la comodidad de la ignorancia. Esto es solo para aquellos que están listos para enfrentar la realidad, por más brutal que sea. Así que decide, ¿abres los ojos o sigues siendo un peón en el juego? Si estás listo para conocer la verdad, sigue viendo este vídeo. Pero hazlo rápido, porque esta información no estará disponible por mucho tiempo. En la era moderna, muchas personas se enfrentan a una crisis existencial sin siquiera darse cuenta. La ausencia de un propósito mayor, una brújula moral clara o una conexión con lo trascendental ha llevado a un aumento del nihilismo, una sensación de vacío que carcome la voluntad y la motivación personal. Sin una estructura que guíe sus decisiones, muchos terminan atrapados en la rutina, sobreviviendo en lugar de vivir. La idea de que la vida no tiene un propósito real puede parecer liberadora al principio, pero con el tiempo se convierte en una carga insoportable. La falta de metas y objetivos hace que el esfuerzo cotidiano parezca inútil, lo que lleva a una sensación de desorientación constante. El desarrollo de la autoestima también se ve gravemente afectado cuando no hay algo más grande que uno mismo en que creer. Sin un propósito claro, la identidad se fragmenta y la incertidumbre se apodera de la mente. La religión, tradicionalmente, ha ofrecido un sentido de pertenencia y un marco moral sólido que ayuda a las personas a navegar la incertidumbre de la vida. Sin esta base, muchos experimentan ansiedad y desesperanza, sin saber qué camino seguir. La inteligencia emocional se debilita cuando la falta de propósito nubla la capacidad de tomar decisiones con claridad, y sin un propósito que impulse las acciones, la vida se convierte en un ciclo repetitivo de dudas y arrepentimientos. El vacío existencial a menudo se traduce en una constante necesidad de distracción. Sin un propósito fuerte, las personas buscan llenar su tiempo con entretenimiento superficial, consumo excesivo y gratificación instantánea. La falta de gestión del tiempo hace que cada día pase sin dirección, sin planificación ni intención. La procrastinación, la pereza y la ausencia de disciplina toman el control, bloqueando la posibilidad de la superación personal. En lugar de construir una mentalidad de crecimiento, las personas se resignan a la mediocridad, atrapadas en un estado de estancamiento mental y emocional. Los hábitos de éxito se vuelven inalcanzables cuando no hay una razón sólida para adoptarlos. La ausencia de propósito también lleva a la desconexión de la realidad. Sin una razón clara para levantarse cada mañana,
la vida pierde su brillo y cada día se vuelve una repetición monótona del anterior. Muchas personas buscan refugio en el materialismo, creyendo que la acumulación de bienes traerá satisfacción, pero este tipo de felicidad es efímera. A medida que el consumismo y la superficialidad reemplazan la espiritualidad y la reflexión, las personas se vuelven más frágiles, más propensas a la depresión y al sentimiento de insatisfacción crónica. La falta de motivación personal se convierte en un círculo vicioso. Sin una razón para avanzar, la energía disminuye, la mente se apaga y la vida se llena de excusas y evasiones. A lo largo de la historia, los grandes pensadores han señalado la importancia de tener una razón de ser. La necesidad de trascendencia es innata en el ser humano, pero en la sociedad actual se ha desvalorizado la búsqueda del significado. En su lugar, se promueve la idea de vivir el momento, sin pensar en el futuro ni en el impacto de nuestras acciones. Sin embargo, esta mentalidad hedonista tiene consecuencias devastadoras. Cuando no se cultiva un propósito profundo, la mente se debilita, la disciplina se desvanece y la satisfacción se vuelve inalcanzable. La mentalidad ganadora requiere una base sólida, una visión clara y la determinación de superar los desafíos, pero sin un propósito que guíe el camino, todo esfuerzo se vuelve superficial y vacío. Sin un propósito claro, las personas tienden a alejarse de los demás, aislándose de la sociedad y perdiendo el sentido de comunidad. El vacío existencial no solo afecta la percepción individual, sino que también impacta las relaciones interpersonales, llevando al aislamiento social y a una desconexión total con la sociedad. Esta falta de apoyo emocional y la ausencia de lazos significativos hacen que las personas sean más vulnerables a la depresión y la desesperanza. ¿Qué sucede cuando la sociedad entera empieza a sentirse así? El aislamiento se convierte en una epidemia, y las conexiones humanas se debilitan hasta el punto de desaparecer. En el pasado, la comunidad era el pilar fundamental de la sociedad. Las personas vivían rodeadas de familiares, vecinos y amigos, compartiendo valores y experiencias. Hoy, la historia es diferente. El aislamiento social ha crecido exponencialmente, dejando a muchos atrapados en una rutina solitaria, sin apoyo emocional ni conexiones significativas. La tecnología ha reemplazado la interacción humana genuina, promoviendo una falsa sensación de conexión. Sin una comunidad que brinde soporte, la motivación personal se debilita y el sentido de pertenencia desaparece, lo que afecta directamente la inteligencia emocional y la salud mental. Las religiones tradicionalmente han proporcionado un espacio de integración y apoyo. Iglesias, templos y otros centros de fe funcionaban como refugios donde las personas encontraban consuelo, guía y propósito. Con el declive de estas instituciones, muchas personas han quedado a la deriva, sin un círculo social estable. Sin la posibilidad de compartir creencias, valores y experiencias con otros, la superación personal se hace más difícil. La ausencia de interacciones genuinas deteriora la autoestima, fomentando sentimientos de soledad, ansiedad y desesperanza. El impacto del aislamiento no solo es emocional, sino también físico. Está demostrado que la soledad prolongada puede afectar el sistema inmunológico, aumentar los niveles de cortisol y acelerar el deterioro cognitivo. Cuando las personas carecen de vínculos fuertes, su gestión del tiempo se vuelve deficiente, ya que no sienten la necesidad de estructurar sus días con actividades significativas. Sin una red de apoyo, la energía vital disminuye y las probabilidades de caer en estados de apatía y depresión aumentan considerablemente. Uno de los efectos más preocupantes de la falta de comunidad es el debilitamiento de los lazos de confianza. En una sociedad hiperindividualista, las personas dejan de verse como aliados y comienzan a actuar con recelo y desconfianza. Esto afecta no solo las relaciones personales, sino también las oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo personal. La colaboración, el intercambio de ideas y el sentido de hermandad son esenciales para alcanzar el éxito y construir una mentalidad ganadora, pero sin una comunidad que fomente estos valores, las personas terminan atrapadas en burbujas de aislamiento. Para muchos, la solución al vacío social ha sido el refugio en redes digitales, pero esto solo agrava el problema. Las interacciones en línea rara vez reemplazan el contacto humano real. Aunque las redes ofrecen la ilusión de estar conectados, en realidad profundizan el vacío existencial, ya que la mayoría de las relaciones virtuales carecen de profundidad y compromiso. Sin un sentido de comunidad auténtico, las personas buscan llenar este vacío con distracciones superficiales en lugar de adoptar hábitos de éxito que realmente transformen sus vidas. Este aislamiento no solo afecta a los individuos,
sino a la sociedad en su conjunto. Una comunidad fragmentada es una sociedad más vulnerable, más manipulable y menos resistente ante crisis. Las personas que no cuentan con redes de apoyo son más propensas a caer en ideologías extremas, adicciones o comportamientos autodestructivos. Y lo peor es que, sin un sentido de comunidad, la búsqueda de propósito se hace aún más difícil. Y cuando la ansiedad y la desesperanza se apoderan de la mente, las personas empiezan a perder la capacidad de enfrentar la incertidumbre del futuro. En un mundo donde la incertidumbre es la norma, la ausencia de una base espiritual sólida ha dejado a muchas personas expuestas a niveles extremos de ansiedad y desesperanza. Antes, la religión ofrecía una estructura de creencias que brindaba seguridad y confianza frente a lo desconocido. Hoy, la falta de esta ancla ha generado una crisis emocional sin precedentes. Sin una narrativa que otorgue sentido a la existencia, las personas se sienten perdidas, atrapadas en un ciclo de miedo y preocupación constante. La motivación personal se ve afectada, ya que la mente está demasiado ocupada lidiando con el estrés como para enfocarse en el crecimiento personal. El miedo al futuro y a lo desconocido se ha intensificado en una sociedad hiperconectada que, paradójicamente, nos ha hecho más frágiles. Las noticias, las redes sociales y la sobrecarga de información crean una sensación de caos permanente. Sin un sistema de creencias que brinde estabilidad, las personas se vuelven hipersensibles a los eventos externos, reaccionando con desesperanza y pesimismo ante cualquier adversidad. La ausencia de una perspectiva trascendental hace que cada problema parezca más grande de lo que realmente es, debilitando la inteligencia emocional y reduciendo la capacidad de enfrentar los desafíos con resiliencia. La falta de propósito incrementa la sensación de vacío, lo que a su vez dispara los niveles de estrés. Las personas que no encuentran un sentido profundo en su existencia tienden a llenar ese vacío con distracciones efímeras. El consumismo, las adicciones y las redes sociales se convierten en escapes temporales que solo agravan el problema. En lugar de establecer hábitos de éxito, la mayoría cae en la trampa de la gratificación instantánea, lo que refuerza aún más la ansiedad. Sin una visión clara del futuro, la mente queda atrapada en una constante lucha entre la insatisfacción y el miedo a lo desconocido. El impacto de la desesperanza no se limita a la mente, también afecta el cuerpo. Estudios han demostrado que el estrés crónico debilita el sistema inmunológico, acelera el envejecimiento y puede provocar enfermedades graves. La falta de gestión del tiempo y el descuido del bienestar emocional llevan a un círculo vicioso donde el agotamiento mental se traduce en agotamiento físico. La falta de descanso, el mal manejo de las emociones y la ausencia de prácticas de autocuidado afectan directamente la superación personal, impidiendo que las personas tomen control de sus vidas de manera efectiva. Además, la ansiedad crónica altera la percepción de la realidad. Las personas atrapadas en un estado constante de preocupación suelen ver el mundo de manera distorsionada, interpretando cada evento como una amenaza. Sin un marco espiritual que ayude a procesar las dificultades con calma y perspectiva, el pesimismo se apodera de la mente. Este estado mental paraliza la capacidad de actuar con determinación y disciplina, haciendo que los individuos posterguen sus decisiones y se sumerjan en la inacción. Sin un sentido mayor que guíe sus pasos, la vida se convierte en un laberinto de dudas y angustia. Y cuando la desesperanza se vuelve la norma, la moralidad y el autocontrol comienzan a desmoronarse. Sin principios sólidos que estructuren la conducta, muchas personas terminan adoptando comportamientos impulsivos y destructivos, creyendo que nada tiene sentido y que cualquier acción es válida en un mundo sin dirección. La moralidad ha sido, desde tiempos inmemoriales, el pilar que mantiene el equilibrio de las sociedades. Tradicionalmente, las religiones han ofrecido códigos de conducta que guían las decisiones y comportamientos humanos, estableciendo límites claros entre el bien y el mal. Sin embargo, en la era moderna, donde la espiritualidad ha sido relegada a un segundo plano, estos principios han comenzado a desvanecerse. Sin una base moral sólida, las personas se encuentran navegando sin brújula, dejándose llevar por impulsos y deseos sin considerar las consecuencias. La superación personal y la autodisciplina se ven gravemente afectadas cuando no existe un sistema de valores que refuerce la importancia del autocontrol. La ausencia de normas morales no solo afecta la vida individual, sino también el tejido social. Sin una ética bien definida, el comportamiento humano se vuelve impredecible, abriendo espacio para la manipulación, la corrupción y la falta de responsabilidad. Las personas sin un propósito superior tienden a actuar de forma más impulsiva,
buscando la gratificación instantánea en lugar del crecimiento a largo plazo. Esto afecta directamente la construcción de hábitos de éxito, ya que sin principios sólidos que guíen la autodisciplina, el esfuerzo y la constancia quedan en segundo plano. En lugar de fortalecer su mentalidad ganadora, muchos se ven atrapados en ciclos de autosabotaje y decisiones erráticas. El autocontrol, que alguna vez fue considerado una virtud esencial, ha sido reemplazado por una cultura que glorifica el placer inmediato y el hedonismo. Sin límites internos, las personas se dejan llevar por emociones descontroladas, lo que debilita su inteligencia emocional y las hace más propensas a tomar decisiones destructivas. La falta de contención moral genera un aumento en la irresponsabilidad y el descuido de las consecuencias a largo plazo. Sin un marco ético que refuerce la importancia del sacrificio y el esfuerzo, la productividad diaria se ve afectada, y la sociedad avanza hacia un modelo donde prima la indulgencia sobre la disciplina. La moralidad también desempeña un papel fundamental en la formación de la identidad personal. Sin un código de valores bien definido, las personas se sienten más perdidas y susceptibles a la influencia externa. La cultura actual, al promover la relativización de los principios morales, ha debilitado la capacidad de las personas para tomar decisiones firmes y alineadas con su bienestar. Como resultado, la gestión del tiempo se vuelve ineficiente, ya que las distracciones y los impulsos ocupan el lugar de la planificación y la estrategia. Sin autocontrol, cada día se convierte en una serie de decisiones sin dirección clara, lo que impide el verdadero crecimiento personal. Este deterioro de la moralidad ha llevado a un aumento en los comportamientos destructivos. Adicciones, consumo excesivo, violencia y una sensación general de vacío son síntomas de una sociedad que ha perdido el sentido del deber y la responsabilidad. La falta de un propósito superior ha hecho que muchas personas vivan sin considerar el impacto de sus acciones en el futuro. Sin una estructura ética firme, los valores se vuelven relativos, y el sentido de comunidad se debilita. La motivación personal se desmorona cuando no hay principios que refuercen la importancia del esfuerzo y la integridad. Y cuando la moralidad y el autocontrol desaparecen, el ser humano busca desesperadamente llenar ese vacío con placeres materiales y excesos. El consumismo, las ideologías extremas y los vicios se convierten en intentos fallidos de encontrar significado, generando un ciclo de insatisfacción constante. En la ausencia de un propósito trascendental, muchas personas buscan desesperadamente llenar el vacío existencial con bienes materiales, placeres efímeros y adicciones. La sociedad moderna, al haber desplazado la espiritualidad y los valores profundos, ha convertido el consumo en la nueva religión. Se nos dice que la felicidad se encuentra en la acumulación de riqueza, en la última moda, en el nuevo teléfono, en las vacaciones perfectas. Sin embargo, cuanto más se consume, más profundo se vuelve el vacío. La motivación personal se ve atrapada en una carrera interminable de gratificación instantánea, impidiendo el crecimiento personal y la consolidación de una vida con verdadero significado. La cultura del consumo ha condicionado a las personas a medir su valor en función de lo que poseen en lugar de quiénes son. La autoestima, en lugar de construirse sobre la base de logros personales y hábitos de éxito, se ha vinculado al estatus social y la validación externa. Esto ha creado una generación obsesionada con la imagen y el reconocimiento, pero profundamente insatisfecha a nivel emocional. La inteligencia emocional se debilita cuando se confunde la satisfacción real con el placer inmediato, lo que refuerza el ciclo de ansiedad y vacío. Cada compra se convierte en una pequeña dosis de felicidad momentánea que, al desvanecerse, deja un deseo aún mayor de llenar el hueco con algo más. El problema del consumo excesivo no es solo económico, sino psicológico. La dependencia de los estímulos externos genera una mentalidad de gratificación instantánea que sabotea la capacidad de planificación y esfuerzo. La gestión del tiempo se vuelve ineficiente cuando las personas priorizan el entretenimiento superficial sobre el desarrollo personal. La procrastinación, la falta de enfoque y la incapacidad para sostener el esfuerzo a largo plazo son consecuencias directas de una vida basada en la búsqueda de placer inmediato en lugar de la construcción de significado. Sin una visión clara del futuro, la disciplina se convierte en un sacrificio imposible de mantener. El vacío existencial no solo afecta a nivel individual, sino también colectivo. Una sociedad atrapada en el consumismo es más fácil de controlar, más vulnerable a la manipulación y menos propensa a cuestionar el sistema que la mantiene en un estado de constante insatisfacción. En lugar de buscar metas y objetivos que fortalezcan su propósito de vida,
Las personas se enfocan en alcanzar estándares superficiales impuestos por la cultura del marketing. La mentalidad de éxito se ve reemplazada por una mentalidad de acumulación y comparación, lo que perpetúa el sentimiento de insuficiencia y frustración. Las adicciones, ya sean al consumo, a la tecnología o a los placeres sensoriales, son el reflejo de una sociedad que ha perdido su conexión con lo trascendental. El deseo insaciable de estímulos externos revela una profunda crisis de identidad y significado. Sin una estructura moral y espiritual que brinde estabilidad, la mente queda atrapada en una constante búsqueda de distracciones que solo agravan la sensación de insatisfacción. La productividad diaria se ve afectada, ya que la atención se dispersa entre múltiples distracciones que impiden el enfoque y la autodisciplina. Y cuando el ser humano se desconecta de su propósito más profundo, la necesidad de encontrar significado se manifiesta de maneras distorsionadas. Las personas buscan desesperadamente algo en lo que creer, y en ausencia de espiritualidad, terminan depositando su fe en ideologías extremas, cultos modernos o figuras que prometen respuestas fáciles. La desconexión con la esencia del ser humano ha abierto la puerta a nuevas formas de manipulación que explotan esta necesidad innata de trascendencia. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado significado más allá de lo tangible. La espiritualidad no es solo una creencia, es una necesidad fundamental que nos permite conectar con algo más grande que nosotros mismos. Sin embargo, en la sociedad moderna, esta conexión ha sido erosionada. La obsesión con la lógica, la tecnología y el materialismo ha relegado la espiritualidad al olvido, generando una profunda crisis existencial. Sin un ancla espiritual, la motivación personal se diluye, la vida pierde dirección y la inteligencia emocional se debilita, dejando a las personas a merced de un mundo sin propósito. El ser humano tiene una necesidad innata de trascendencia, pero cuando se le priva de su dimensión espiritual, esa necesidad se canaliza de formas perjudiciales. En lugar de encontrar paz en la conexión con lo sagrado, muchas personas buscan sustitutos en ideologías radicales, fanatismos políticos o movimientos sectarios. La falta de espiritualidad crea un vacío que la mente intenta llenar desesperadamente. Sin una fuente estable de propósito, los individuos se vuelven más manipulables, perdiendo su autodisciplina y adoptando pensamientos impulsivos que deterioran su capacidad de superación personal. Este fenómeno ha llevado al auge de una sociedad desconectada de su esencia. La búsqueda de la trascendencia ha sido reemplazada por la obsesión con la autoimagen, el entretenimiento y la validación superficial. En ausencia de una guía espiritual, las personas intentan encontrar sentido en el consumismo, el hedonismo y el culto al ego. Sin embargo, estos caminos solo profundizan el vacío existencial, ya que no ofrecen respuestas reales ni una base sólida para el crecimiento interior. La falta de una estructura trascendental ha debilitado la capacidad del individuo para construir una mentalidad ganadora y enfrentar los desafíos con resiliencia. Además, la desconexión espiritual ha fragmentado la noción de comunidad y pertenencia. Antes, la religión y la espiritualidad proporcionaban un sentido de unión, valores compartidos y principios de cooperación. Hoy, la fragmentación social ha hecho que las personas se sientan más aisladas que nunca. La pérdida de esta dimensión ha erosionado la capacidad de crear lazos sólidos, afectando la gestión del tiempo, la productividad y la capacidad de trabajar en equipo. Sin un propósito espiritual, el individuo queda atrapado en la inercia, sintiendo que cada día es una repetición sin sentido. La ciencia moderna ha tratado de desacreditar la espiritualidad, reduciendo la existencia humana a simples procesos biológicos. Sin embargo, las culturas más avanzadas de la historia siempre han comprendido que la vida trasciende lo puramente material. La falta de esta perspectiva ha llevado a una crisis de identidad sin precedentes, donde el ser humano lucha por encontrar significado en un mundo que le dice constantemente que nada importa. La transformación personal solo es posible cuando se restablece la conexión con un propósito mayor, algo que vaya más allá de lo inmediato y efímero. Y cuando la espiritualidad desaparece, el ser humano se vuelve más susceptible a ser moldeado por fuerzas externas. Las estructuras de poder entienden bien esta dinámica y la han aprovechado para redirigir la búsqueda de trascendencia hacia objetivos artificiales. En lugar de promover la introspección y el desarrollo del ser, el mundo moderno fomenta la distracción y el entretenimiento vacío. Esta desconexión es la puerta de entrada a un futuro donde la tecnología, en lugar de servir al hombre, intentará reemplazarlo. La pérdida de propósito, el aislamiento social, la ansiedad, la falta de moralidad,
El consumismo sin sentido y la desconexión espiritual no son solo problemas individuales, son síntomas de una sociedad que ha sido programada para la fragilidad. Nos han convencido de que la felicidad se encuentra en la gratificación instantánea, en la validación externa y en la acumulación de placeres efímeros, cuando la verdad es que el poder siempre ha estado dentro de ti. La superación personal, la inteligencia emocional y la mentalidad ganadora no se logran con fórmulas mágicas, sino con disciplina, propósito y una visión clara de quién quieres ser. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿vas a seguir permitiendo que el mundo moldee tu vida o vas a tomar el control? Cada día que pasas sin establecer metas y objetivos es un día perdido, un paso más hacia una existencia sin sentido. La diferencia entre las personas que logran grandes cosas y las que se quedan atrapadas en la mediocridad es que las primeras entienden que la transformación es un proceso interno. Si sigues esperando a que la motivación llegue sola, jamás avanzarás. El cambio real comienza cuando decides actuar a pesar de la incertidumbre. No se trata solo de ti. Cuando recuperas tu propósito, inspiras a los que te rodean. Tu crecimiento personal no solo mejora tu vida, sino que también impacta a tu familia, amigos y a toda tu comunidad. La sociedad necesita personas fuertes, disciplinadas y con una visión clara del futuro. No podemos permitir que la desesperanza y la falta de dirección sigan dominando nuestras mentes. Necesitamos una nueva generación que entienda el valor del esfuerzo, la importancia de la gestión del tiempo y el poder de la autodisciplina. Entonces dime, ¿vas a seguir permitiendo que la distracción y el miedo controlen tu vida? ¿O vas a tomar las riendas y construir la versión más poderosa de ti mismo? No esperes a que sea demasiado tarde. Comienza ahora a trabajar en tu productividad diaria, a fortalecer tu propósito y a blindar tu mentalidad contra la manipulación externa. Si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas y descubrir cómo desbloquear todo tu potencial, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí hablamos de lo que nadie quiere que sepas, de las verdades que pueden transformar tu vida. No te quedes atrás. Es momento de despertar.